Vital Alsar es uno de los exploradores oceánicos más destacados de nuestro tiempo. Entre sus logros, realizar la travesía más larga de la historia en balsa, desde Ecuador hasta Australia. Más de 9.200 millas, más de 14.000 kilómetros cruzando todo el Pacífico en unas pequeñas balsas que imitaban las de las culturas oceánicas huancavilcas. Os traemos el valioso testimonio del propio Vital Alsar y algunos de sus más cercanos, amigos y tripulantes. Escuchemos atentos, está cargado de sentimiento. Soy Vital Alsar, hombre de mar, y nací el 7 de agosto de 1933 en una bellísima ciudad como es Santander. Tal vez de niño, el estar con tus hermanos, tus amigos, viviendo en un lugar marítimo, tal vez por ser nieto de pescadores, eso no define, en mi opinión, de la idea de amar la mar porque eres parte de familia marinera o ciudad marinera. Porque mis hermanos, mis amigos, no siguieron la ruta de la mar, ni miles y miles de personas que ahí viven. Y mínimo, sobre todo, haciendo lo que tuve que hacer a través de 53 años, atravesar el Pacífico en una balsa, una vez, otra vez, con 3 balsas, atravesar el Amazonas con 3 bergantines, rememorando a Francisco de Orellana, rehaciendo la ruta de la nao de Acapulco, el 5º centenario, llevando un barco, la Marigalante, a imagen de la Santa María. Todo eso nace en el espíritu. Vital solamente es un vehículo, como cualquier cuerpo humano, que sirve nada más que para andar camino, para que se cumplan ciertos destinos, y nuestros destinos fueron históricos, fueron sobre todo de paz, que tanta falta hace en el mundo. Estamos aquí en La Maruca, es un sitio emblemático para nosotros, pero sobre todo para Vital, en el que se inicia como marino. Digo esto porque nosotros vivíamos muy cerquita de aquí y saltábamos todos los prados para llegar pronto a nadar. Él se escapaba, muchas veces, se escapaba y venía a meditar aquí, a esta punta de aquí, ¿donde veis? Ahí se sentaba y se pasaba horas. Él sabía que tenía novia desde que era muy joven. Y mi madre le decía, ¿cómo que tienes novia, hijo? Y dice, sí, mamá, creo que me he enamorado. Y dice, ¿pero de quién te has enamorado? De la mar. Y dice, bueno, hijo, es la mar, no es una mujer. Dice, para mí sí, mamá. Para mí es mi novia, mi gran novia. Y va a serlo toda su vida. Ya lo sabía desde que era niño que iba a ser toda su vida. Su personalidad ya desde niño era un niño muy alegre, muy carismático, que le quiere todo el mundo y sigue siendo un hombre carismático, siempre con una positividad en su carácter extraordinario y que lo ha demostrado durante toda su vida. Tiene una trayectoria desde muy joven porque es un soñador, él siempre pensó que la civilización pues, no siempre es como está escrita, sino que podía haber sido de otras formas, y él cuando de muy joven leyó el libro de Thor Heyerdahl, pues pensó que a lo mejor pues, desde la Polinesia y desde todo el Pacífico pues, podían haber habido otras civilizaciones y poder haber descubierto América, etcétera, etcétera. Él, su primera expedición, que es la Pacífica, es una expedición que intenta, cuando conoce Mar Módena, en los años 60, intenta ir desde Sudamérica hasta Australia. Realmente es una expedición que fracasa porque los troncos de la balsa han sido cortados en un mal momento, y entonces cuando llevan 5 meses de navegación empiezan a aumentar la permeabilidad de los troncos y comienza a hundirse, y son rescatados pues casi en articulo mortis por un carguero alemán. Pero él, muchos dicen que, bueno, que eran unos insensatos por hacer esto, y él realmente lo que hace es preparar nuevamente la expedición con la que llega a Australia 3 años más tarde, y bate todos los récords habidos en la navegación de este tipo de navegación. ¿Cómo es posible que 3 balsas puedan ir hasta Australia?
almirantes, marinos, capitanes, secretarios de Marina, todos que supieron de este esfuerzo, de este sueño por hacer, todos diagnosticaron imposible. Y rompimos el imposible, porque ellos juzgaban de forma técnica, pero la técnica es una cosa muy necesaria y otra cosa es el impulso del sueño a realizar. Es el que tiene la mística y la fuerza para llevar, y acompañado de la técnica, cierta técnica, ciertos conocimientos, por supuesto, para poder llevar ese sueño de una costa a otra. A partir de ese momento, Vital es una persona mucho más reconocida en el mundo y él, intentando pues, reproducir y de alguna forma rescatar del olvido algunos personajes importantes de la historia de España, como Francisco de Orellana, que incluso no fue malinterpretado por algunas personas cuando no encontró a Gonzalo Pizarro. Y él intenta reproducir lo que es la aventura de Orellana, reconstruyendo y construyendo unos galeones en el Amazonas, bajando y luego viniendo desde México, desde Tampico hasta Santander, que realmente fue la primera vez que yo vi físicamente a Vital Alsar en octubre del año 78, cuando llegó aquí al lado de la Madalena. Con esos galeones, que son los que tenemos detrás, pues de alguna forma demuestra él siempre navegando con bandera blanca, porque la bandera de la paz, él es un enamorado de la humanidad, es un personaje que realmente es embajador de la paz en toda su vida, en toda su historia, y a partir de ese momento, pues intentando también pues, hacer un homenaje a los pueblos de Hispanoamérica en el 5º aniversario del descubrimiento de América, pues también él construye con ayuda a la Mari Galante y hace un recorrido por todo el mundo, pues llevando un poco ese mensaje de paz también y también de homenaje desde España a todos los pueblos de Hispanoamérica. Posteriormente, intentando también unir la cultura de Maya y la cultura nuestra occidental a través de Grecia, pues hace la expedición del Zamma, y yo tuve la oportunidad de navegar una de las etapas con él, y bueno, pues es un símbolo de alguna forma que cuando uno ve la bandera de estos galeones, de la Mari Galante y del Zamna, pues se da cuenta que su objetivo es siempre ser una especie de embajador de paz en el mundo, que realmente forma parte de su propia personalidad, de su forma de ser. Es una persona pues que es, yo creo que es el último romántico, es una persona siempre ligero de equipaje, solamente piensa, absolutamente generosa, piensa en los proyectos, pero no un proyecto como para él, es un proyecto para los demás, siempre con la paz por delante, y eso es lo que realmente ha contribuido a que hoy día sea un personaje memorable para todos nosotros y que de alguna forma en este momento pues ya tiene una edad, pero sin embargo es una persona que es intergeneracional. Vivíamos con fervor y con todo el cariño, como si fuese alguien más de la familia quien estuviese haciendo esas grandes gestas, aventuras que nos hacían soñar en grande, en azul. Veíamos a Vital con sus balsas, los galeones, las tormentas, los tiburones. A mí me ilusionaba sobre todo ver ese homenaje, ese tributo que le hacía a los nautas precolombinos y españoles, a Juan de la Cosa, a Orellana. Su memoria creo que debe de estar reconocida y un legado que nos deja para generaciones que debemos de preservar. Para mí Vital tiene una enorme influencia y muchísimas interconexiones en nuestras vidas. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, y en esa ciudad Vital estuvo preparando, haciendo los orígenes de sus expediciones. Yo conozco a Vital desde muy pequeña, le vi partir en una de esas expediciones y considero que Vital tiene unos valores que deben ser más conocidos, debe expandirse esa voz, ese amor por la mar que tiene, ese empuje para conseguir tus sueños, esa capacidad de encontrar afines para lograrlos, y yo le considero mi padre de la mar. Le quiero muchísimo y le admiro muchísimo. Voy a leeros un pequeño extracto que escribí pues hace más de 30 años en el colegio y decía así: Vital, tú que haces gestas grandiosas allá donde vas, tú que eres símbolo de libertad y allá donde estés pregonas la paz, aventurero que amas la naturaleza, que llevas a tu tierra Cantabria en el alma
y sin olvidar tus orígenes paseas el nombre de tu patria chica. Bienvenido a tu mar, Vital. La gente que vivimos en la mar tenemos algo que nos dice vete a la mar, vete a buscar algo que no has encontrado, porque hay horizontes infinitos y es lo que no hay en tierra. Hay que hacer casas, hay que hacer muros, hay que seguir reglas, leyes. Entonces, como que te coarta tu libertad interna y es la que vas a encontrar en un espacio infinito, como es la mar, bello como es la mar, azul como es la fuerza del corazón. El azul es razón de empujar fuerte, como que brota del corazón. Ese es mi sentimiento. Yo creo que es un buen sentido y un gran significado el no hacer algo simplemente por la aventura de hacerla y qué grande soy. No, la humildad de reconocer cuál es el valor y el porqué, el empuje que te lleva a ese punto, a dar la vida por defender la paz. Y lo hicimos de todo corazón y es el mayor regalo que la vida a mis hombres y a mí nos ha regalado. Tiene una forma de, lo primero, de hablar, de mirar, primero en lo físico. Vi el arquetipo de un capitán de barco de la literatura, del cine, con su gorra, con su barba blanca, unos ojos glaucos que parecían planetas, hemisferios. Allí en Atenas, cuando llegó el barco y tal, estuvimos como 3 días o 4 días, e hicimos una excursión al Cabo Union. Pues allí está el templo de Poseidón, y allí cogió su gorra marinera y justo pasó una corriente térmica, la lanzó y esa gorra voló y se internó en el mar. Y había un señor allí que no le conocía de nada y se quedó maravillado y empezó a exclamar: ¡oh! ¡He visto a Poseidón, he visto a Poseidón! La sabiduría y la experiencia que él tiene ahí en la mar es algo que no es constatable cuando se está con él en tierra, pero cuando las cosas se ponen difíciles y las circunstancias empiezan a cambiar, él lo intuye todo, lo lee, sabe, toma decisiones que al final hacen que la expedición vaya para adelante con buen pie. De hecho, no ha tenido ninguna baja humana en ninguna de las expediciones. Y tiene que ver mucho con su intuición como marinero. Decir también que los valores que él aporta son valores de confianza, de seguridad, de integridad y de hermandad. Eso es lo que salva la expedición, que haya benevolencia y respeto entre los tripulantes. Mi primera reunión con Vital fue una sorpresa, porque me encontré a una persona que para mí era muy mayor, pero con una fuerza absolutamente increíble, creyendo en todo lo que decía y además con una facilidad de expresión y de entenderle que sin quererlo entrabas claramente a acompañar todo lo que él estaba diciendo, todo su proyecto. Es un hombre con una determinación tremenda, es un hombre con una generosidad difícil de comprender y al mismo tiempo es un enamorado de todo lo que hace. Es una persona extraordinariamente espiritual, tiene una visión de su vida y de la vida de los demás que realmente te hace cuestionar si está con los pies en los suelos, que muchas veces le decimos cuando hablábamos con él: Vital, por favor, pon los pies en los suelos, que te elevas y no llegamos a entenderte. Y luego es una persona que trata de ayudar siempre a las personas que le rodean. Con nosotros, desde que yo le conocí con un grupo de amigos más, y desde entonces somos íntimos amigos de él, incluso desde la distancia. Y hablas con él y hablas como si fuese una persona que te la has encontrado o que has estado con ella desde el colegio. Y verdaderamente esas son cosas que me inspiran desde de pensamiento. Y luego su historial es impresionante, o sea, es un valor
que muchos debiéramos de estudiar por cómo se comporta y por lo que ha significado. Y luego para Cantabria a mí me parece que es uno de los personajes claves de Cantabria. Cantabria es una región del mar, somos parte del mar y Vital es el que mejor lo puede representar. La Asociación Vital Alsar, que se fundó hace ya 40 años, ha estado apoyando y colaborando continuamente con este cántabro, este santanderino, que hizo esa gran travesía, esas grandes travesías, y que además ha llevado siempre, siempre en su recuerdo España como otro descubridor más en la historia de la navegación. El Museo del Hombre en la Mar, que está ubicado en este palacio, es algo que a los visitantes les atrae muchísimo porque tienen la historia. Y es una historia tan bonita, de barco por barco, de gesta por gesta, de salir como ha salido él toda su vida. Y por eso digo que la historia de Vital es importantísima. Y por eso digo también que gracias a estas personas de esta Asociación Vital Alsar estamos siguiendo y estamos llevando que su nombre perdure per siempre, que perdure, que este museo es importantísimo. El navegar por la paz, que es lo que él ha hecho toda la vida, eso era para mí un atractivo muy importante, una motivación muy importante para viajar con él. Pero él es un hombre también que no solo ama la mar, la conoce profundamente, ama la vida, la siente de una manera especial, sino que como persona tiene el espíritu ese de la fraternidad universal, de la mar como puente y unión de personas, de culturas, suprimir banderas, fronteras, por eso lleva el trapo blanco. Es un sentimiento de pertenencia a una familia universal y que él lo transmite, él lo siente y lo lleva y lo transmite. Vital, cuando miraba al horizonte, sabías y comprendías que sus aspiraciones iban más allá de lo próximo. Y es un hombre de profundas convicciones, de profundas ideas y una voluntad férrea y grandes aspiraciones. Y bueno, estamos todos inmensamente agradecidos a esta persona que nos ha aportado tanto y que en un momento dado pues hemos visto que hay cosas muy importantes por las que vivir y luchar y que en cierto sentido ha transformado un poco nuestras vidas. Y me despido aquí mi amigo Juanjo. Gracias a aquellos que nos estén escuchando, gracias a los que hacen posible que llegue estas palabras a algún lugar, en España, donde sea, y mando un abrazo muy fuerte para decir vivamos en paz, dejemos de jugar ya con la vida. Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí este programa especial de hoy. Espero que os haya gustado. Saludos marinos y recordad, los verdaderos maestros son los que inspiran a otros. Existe gente en este mundo con el alma azul, extrañamente inteligentes, sensibles y que pueden cambiar el mundo.